Buenas tardes, un gusto poder interactuar nuevamente en la Academia USAMEDIC. Vamos a tener dos sesiones de fisiología del aparato digestivo. Esta es la primera, es la parte 1, que como ya pueden ustedes ver en el slide, no sé si podemos... aquí. Usted puede ver en el slide en que dice, en letra verde, dice, conocer lo normal nos acerca a la causa de la enfermedad. Nosotros los médicos, y ustedes que son médicos en formación, tienen que tener claro que nuestra acción fundamental, como dicen en términos comerciales, el negocio del médico es identificar la causa de la enfermedad, se entiende. Cuando una enfermedad tiene causa y el médico la identifica, la retira, la enfermedad desaparece. De modo tal que la esencia básica de nuestro quehacer es identificar causas. Dicho eso, entenderán ustedes por qué las enfermedades reumatológicas no se curan, o casi ninguna se cura, porque la causa no se conoce. Así de simple. Y hay enfermedades donde la causa que nosotros pensamos origina la enfermedad realmente no lo es, como lo voy a demostrar al final de esta interacción de 4 horas. Y terminamos tratando a esa causa que nosotros creemos que es la causa, la tratamos, la retiramos del escenario, pero los síntomas del paciente continúan. Prueba ineludible de que estamos frente a una enfermedad cuya causa no ha sido identificada o ha sido identificada erróneamente, se le atribuye a otra causa ser el motivo de los síntomas del paciente, con lo cual el paciente simplemente no mejora. Dicho eso entonces acerca de que el verdadero quehacer, la función más importante de un médico es identificar causas. Dicho eso, entonces sí se puede entender el subtítulo que aparece en letra verde. Porque dice que si nosotros conocemos lo normal de un sistema biológico, en este caso de los sistemas digestivos, vamos a estar más cerca de la causa de una enfermedad, comparado a que si no conocemos lo normal. Entonces, la fisiología estudia lo normal y es imperativo que quede claro que si nosotros conocemos bien lo normal del aparato digestivo, vamos a estar en ventaja frente a aquellos médicos o estudiantes de años superiores de la carrera médica o internos o residentes. Los vamos a aventajar en que nosotros estamos más cerca de identificar la causa y por lo tanto curar la enfermedad de aquel médico que solamente atinó a memorizar con puntos y comas las guías de manejo y trata de aplicárselas al paciente como si fuera un copiar-pegar. Ese doctor está destinado al fracaso. Al fracaso porque no va a dar en el clavo del diagnóstico de la causa y en segundo lugar porque está condenado a fracasar en el tratamiento. Y como consecuencia de esto, ese médico perderá cartera de pacientes. Así que es importante. Vamos entonces. Hoy nos toca ver la parte 1 que, como usted ve allí, habla del análisis holístico. El análisis holístico de la fisiología del aparato digestivo humano. El holismo es una corriente filosófica que en esencia considera que el todo no es la suma de sus partes. Considera que el todo, no es cierto, no es igual que la suma de sus partes. Es decir, nosotros vamos hoy día a mirar al aparato o al sistema digestivo como si nos hubiéramos subido a un dron y desde lo alto vamos a ver la fisiología normal del tubo digestivo como un todo, desde arriba.
En la sesión 2 haremos el análisis reduccionista de la fisiología del aparato digestivo. En ese sentido, la parte 2 es la que sí va a ver las funciones de las diferentes partes del tubo digestivo. Hoy lo miramos desde arriba y luego entraremos en la siguiente sesión en el detalle de cada función de los diferentes segmentos u órganos que conforman el aparato digestivo. Así que montémonos sobre ese dron y miremos desde arriba como un todo al aparato digestivo. Muy bien. Como puede apreciarse, hay 6 bloques, los vamos a hacer todos, y aquí están el contenido. En la primera parte, el primer bloque, el primer capítulo, si se quiere, se llama Nutrientes y Células. Nutrientes y células. ¿Ok? Así se llama. Ya veremos por qué. El segundo bloque se intitula Tubo en el cilindro. De repente usted está googleando, tratando de buscar ese capítulo en algún texto de medicina, de habla hispana o de inglés, y le puedo asegurar que no lo va a encontrar, porque el capítulo Tubo en el cilindro es creación o invención nuestra. Pero luego usted entenderá a qué me refiero con tubo en el cilindro. Lo que piensan ser cirujanos más adelante le tienen que poner mucha lupa a este segundo capítulo, tubo en el cilindro. En el tercer bloque hablaremos de células móviles versus células fijas. Bueno, creo que el título lo dice, ¿no? Vamos a hacer una comparación entre células que están plantadas, inamovibles, plantadas sobre una superficie, contra otro grupo de células que están libres, sueltas, con movimiento autónomo. Y ambos grupos de células, las fijas, o sea, las inmóviles, y las que sí se mueven, las dos pugnan por una misma cosa: nutrientes. Usted me dirá, doctor, pero entre una célula fija que quiere el nutriente y una célula móvil que tiene capacidad de movimiento que también quiere el nutriente, es obvio que la célula móvil va a llegar al nutriente y la célula fija no lo va a poder alcanzar. Eso podríamos decir de primera instancia. Bueno, ya lo veremos. Todo esto referido al aparato digestivo humano. En el cuarto bloque hablaremos de neuronas al mando. Y vaya que en el tubo digestivo y en general, en casi todos los aparatos y sistemas del ser humano y de los animales, el sistema que manda en casi todos los otros sistemas del cuerpo humano y de los cuerpos animales es el sistema nervioso, las neuronas. Ojo a esto, ¿eh? En el penúltimo bloque hablaremos de las líneas de defensa. Capítulo que tampoco lo va a encontrar en ningún texto porque lo hemos creado nosotros. Líneas de defensa. Uno dice, si dice líneas, se entiende que hay varias. Habrá una primera línea de contención, la cual, si el enemigo la sobrepasa, le saldrá al enemigo una segunda línea de contención. Y si esta línea también fuera superada por el invasor, habrá una tercera y tal vez una cuarta. Vamos a ver las líneas de defensa del aparato digestivo. Y les puedo adelantar que el potencial invasor no es sino la microbiota del tubo digestivo. En este instante que hablo con ustedes, millones de bacterias, protozoarios, están intentando sobrepasar las líneas de defensa de mi tubo digestivo con la clara intención de llegar a la sangre, llegar a mi sangre. O sea, las Escherichia coli de mi colon se desgañitan de ganas por querer
llegar a mi sangre y viajar por todo mi cuerpo. Toda la microbiota del tubo digestivo sueña, anhela, añora viajar en sangre. Y las líneas de defensa se lo impiden. Lo cual dice, en la lógica es, si las líneas de defensa se caen, la microbiota, que es el conjunto de bacterias amigas, necesarias, ¿nos invadirían? Sí, Señor, nos invadirían. Vamos a verlo al final. Y por último, haremos una transferencia de estos 5 bloques o capítulos, se los aplicaremos a un caso clínico. Porque no tiene objeto que hablemos de teoría si no la vamos a aplicar. Así que en este 6º bloque, en los últimos minutos, llevaremos a un caso clínico, a una persona, vamos a transferir a este caso clínico toda esta revisión que vamos a hacer. Así que sin más, empezamos. Nutrientes y células. Por un lado, tenemos las Shakiras. Y no digo Shakiras con Che, perdón, con SH, no hablo de Shakira, de la cantante, hablo de Shakira con Che. Porque los nutrientes que los seres humanos necesitamos comer en mayor cantidad, que se llaman macronutrientes, no son sino Shakiras. Yo vengo de Trujillo, allí he nacido. Me pregunta si están grabando la clase. José, ¿les podría responder? Me dicen que sí, que no se preocupen. Se está grabando. Seguimos adelante. Les decía, yo vengo de Trujillo y ahí en el norte de Trujillo, en el norte del Perú en general, en las culturas precolombinas, se adornaban los cuellos y las muñecas con shakiras, que son unas secuencias de piedritas de colores. Los macronutrientes, alimentos que debemos consumir en gran cantidad, son shakiras, secuencias de monómeros. Si quiere usted, cadenas, donde un monómero está unido por enlace químico covalente con otro monómero y con otro y con otro. Lo que más recibe nuestro tubo digestivo al día son shakiras, polímeros, cadenas, secuencias de monómeros. Y 3 son los macronutrientes o shakiras o polímeros que nosotros debemos comer diariamente. De no ser así, podemos morir. Carbohidratos, lípidos y proteínas. Y son shakiras, polímeros, secuencias de monómeros. De modo tal que cuando me refiero a células, no me estoy refiriendo a las células del intestino, ni a las células del epitelio intestinal, ni a las células de la capa circular interna de la capa muscular. No. Me estoy refiriendo a todas las células periféricas de todo nuestro cuerpo que están con la boca abierta esperando que el nutriente que ingresó por nuestra boca en forma de polímero llegue a las células periféricas, la célula de la teca interna y granulosa del folículo de Graf de una mujer que está a punto de ovular, a las células de Sertoli del testículo, a las células de los conductos galactóferos de la glándula mamaria, a las células del área 44 de Brodmann, de la corteza cerebral, a las células de túbulo contorneado distal, etc. Todas esas células ansiosamente están esperando la llegada de los monómeros. Monómeros en que los polímeros se van a convertir en el tubo digestivo. Y usted me dirá, doctor, ¿entran polímeros o cadenas o shakiras o secuencias? Sí. ¿Y a las células periféricas llegan monómeros? Sí. ¿Qué quiere decir que los polímeros
¿Dejan de ser polímeros? Sí, claro. ¿Que las Shakiras dejan de ser Shakiras? Sí, claro. ¿Y dónde se convierten los polímeros en monómeros? En el tubo digestivo. ¿Qué quiere decir que el tubo digestivo rompe los polímeros? Claro. Eso se llama digestión. ¿Qué, doctor? La dije. Perdónenme. Disculpen. Los polímeros son convertidos en monómeros en el tubo digestivo. Y el tubo digestivo está dotado de tijeritas biológicas que se encargan precisamente de tijeretear, romper, descuartizar, deshacer los enlaces químicos que mantenían unidos a los monómeros. Eso se llama digestión. Ahora sí, dicho eso, acá está. 3 escenarios. Escenario de la izquierda, usted ve el tubo digestivo. Los 8 metros de tubo digestivo que de boca a ano tiene el tubo digestivo de un ser humano vivo. En el centro está el aparato circulatorio, al que los monómeros que salen del intestino deben llegar. Y viajando por la sangre del aparato circulatorio, finalmente llegarán, después de abandonar, después de fugarse de este aparato circulatorio, los monómeros llegan a todas las células periféricas. ¿Y dónde están los nutrientes? Bueno, aquí está. Mire, lo he representado como una secuencia de monómeros de color celeste. Es una Shakira, es un polímero, es una secuencia. Y está ingresando por la boca. Ahora sí voy a acercarme, aquí así, y quiero que vea cómo este polímero que ingresa por la boca, dentro del tubo digestivo se transforma en monómeros. Ahora miren, aquí el monómero se ha salido del intestino y está ingresando al intestino. Perdón, ingresando al aparato circulatorio. Para viajando en él, después de viajar y ser repartido como sistema delivery, llegar finalmente a los capilares periféricos. Usted sabe que los vasos sanguíneos son arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Que las arterias de la gran circulación parten del ventrículo izquierdo y que las venas desembocan en la aurícula derecha. Esa es la circulación mayor. Muy bien. Los capilares dentro del aparato cardiovascular son los vasos sanguíneos más pequeñitos y de paredes más delgadas, precisamente para que los monómeros se puedan fugar. Es que los capilares tienen las paredes delgaditas. Bueno, me preguntan de si todas las clases van a estar en el aula virtual. Sí, tengo entendido que sí, quedan en un pool y ustedes lo pueden solicitar a la academia, claro que sí. Y luego de que se fugan de los capilares periféricos, cuando digo periféricos, los capilares que están llevándole sangre a todas las células periféricas, finalmente ingresan dentro de las células periféricas. Nutrientes y células. Dicho eso, vamos a leer los textos. Dice así, los macronutrientes, y hay un asterisco ahí, ingeridos, tienen que volverse o convertirse ¿en qué? En monómeros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese es el único modo, siendo monómeros, es la única manera para que puedan atravesar los enterocitos. ¿Y qué son los enterocitos? Citocélula enterointestino. Los enterocitos son las células del epitelio intestinal. Y obviamente los monómeros tienen que atravesar la membrana celular de los enterocitos, viajar por el citoplasma del enterocito, volver a salir por la membrana celular del enterocito, atravesar la pared del capilar del intestino
viajar por la sangre del intestino, por los capilares, y desembocar en la vena mesentérica superior, y de allí a la vena porta, y de ahí al hígado. Y después de atravesar los enterocitos, ¿a dónde tiene que llegar? Al hígado. Al hígado. Todo lo que ingresa por la boca, antes de circular en mi circulación periférica, tiene que llegar primero al hígado. Y de allí, del hígado, recién a través de la vena suprahepática y luego la cava inferior, luego la aurícula derecha, estar ya en la circulación general, viajar por todos las arteriolas y capilares de todos los órganos, y en los capilares, salirse de los capilares y finalmente entrar a cada uno de los millones de células periféricas de las que estamos conformados. Y ahí, en las células periféricas, ojo, ese nutriente que ingresó en forma de polímero, ese nutriente terminará por transformarse, repito, en las células periféricas se transformará en algunas de las moléculas vitales. Entiéndase como vital aquella molécula cuya ausencia nos puede matar. Quiere decir que estas moléculas que vamos a mencionar son vitales. Si las células no los puede producir, fin de la célula, de cualquier célula. Y son proteínas. Y son lípidos de membrana, ATP y entre otros. Los nutrientes que ingresan por la boca, cuando llegan después de todo este viaje épico, llegan a las células periféricas, se convierten o en proteínas, o en lípidos de membrana, o en ATP. Sin estos tres elementos, la célula, cualquier célula, moriría. Muy bien. Ahora sí, vamos a seguir, disculpen, voy a abrir mi gaseosa. Vamos a leer los diferentes pasos que debe seguir un nutriente. Estoy hablando de un macronutriente, de un polímero, porque los micronutrientes son aquellos nutrientes que, a diferencia de los macronutrientes, a los micronutrientes no necesitamos comerlos en gran cantidad, sino en cantidades chiquititas. Los micronutrientes son los minerales, el calcio, el hierro, el magnesio, el manganeso, el zinc y las vitaminas. Micronutrientes, pequeñas cantidades. Lo que vamos a hablar se refiere a los polímeros, a los macronutrientes. Muy bien. Habíamos dicho de que los macronutrientes tenían una llamada en asterisco que aquí está. 1. Empezamos. Los macronutrientes no son sino polímeros. Polímeros que son requeridos, voy a acercarme, en gran cantidad. Son requeridos en gran cantidad y son carbohidratos, lípidos y proteínas, como habíamos ya mencionado. Muy bien, ingresan los polímeros por la boca. Seguimos. Número 2. Unas 20 enzimas digestivas o tijeritas biológicas perdónenme, es un error mío, los convierten. Me he comido el verbo convierten. Los transforman. Unas 20 enzimas los convierten a los polímeros ¿en qué? En monómeros. De paso, usted está sabiendo que en promedio las enzimas o tijeritas biológicas de nuestro tubo digestivo humano son aproximadamente 20. Los convierten en monómeros, que respectivamente son los monómeros de los carbohidratos, se llaman monosacáridos. El monosacárido más popular y conocido es la glucosa, pero es un monosacárido, un monómero. Los lípidos que comemos, los triglicéridos que comemos, se convierten en el tubo digestivo en ácidos grasos. Hay enzimas digestivas expertas en
hidrolizar, cortar o romper los enlaces químicos que mantienen unidos a los ácidos grasos entre sí y los convierten en ácidos grasos separados. Y a las proteínas, a los polímeros llamados proteínas, estas enzimas digestivas los convierten en aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas. Listo. Y aquí hay una tijera mencionando de que una tijera corta de la misma manera que una enzima digestiva corta los enlaces químicos que mantienen unidos a los monómeros de los polímeros o macronutrientes. Listo. No se olvide que estamos en el enfoque holístico desde arriba. Avanzo. Número 3. Fíjese, las enzimas digestivas han convertido en monómeros a los polímeros. Listo. Y quiero decirles, cada polímero, ¿ok? Cada macronutriente tiene sus enzimas. Por ejemplo, ¿cómo se llaman las enzimas digestivas que digieren o hidrolizan o rompen a las proteínas? Se llaman proteasas o enzimas proteolíticas. Proteasas o enzimas proteolíticos son sinónimos. ¿Cómo se llaman las enzimas expertas en digerir lípidos? Se llaman enzimas lipolíticas o lipasas, si quiere usted. ¿Cómo se llaman las enzimas digestivas que digieren a los carbohidratos? Y el carbohidrato más abundante que comemos es el almidón. Por eso, el mejor ejemplo de una enzima digestiva que digiere almidón es la amilasa. Listo. Dicho eso, número 2. El epitelio intestinal ha sido atravesado por el monómero. Puede ser aminoácido, puede ser ácido graso o puede ser un monosacárido, como la glucosa. Pasado el epitelio intestinal, estos, se refiere a los monómeros, van desde los capilares entéricos o capilares intestinales, ¿a dónde? A la vena mesentérica superior. Y de la vena mesentérica superior, ¿cómo está su anatomía? A la vena porta. ¿Ok? ¿Estamos de ahí? ¿Está de acuerdo? Los componentes de esta gaseosa, antes de circular por mi sangre, van a tener que pasar, quieran o no, por mis hepatocitos. Y va a haber un diálogo a nivel hepático. Va a haber un diálogo entre el hepatocito y el nutriente. Seguimos. Acá hay una llamada. Dice, la muscular se refiere a la capa muscular del tubo digestivo. La capa muscular propulsa, impulsa, mueve, ¿ok?, hacia el ano. ¿A quién? A los nutrientes. Por eso es que así se ponga usted de cabeza y muerde un pedazo de pan estando de cabeza y lo traga, lo deglute, el pan irá en dirección bucoanal aunque usted esté de cabeza, gracias a los movimientos, a las contracciones de las células musculares de la capa muscular del tubo digestivo. A eso se refiere. El tubo digestivo tiene la orden de empujar hacia el ano. Por eso es que las enzimas digestivas esperan que los nutrientes lleguen para meterles tijeretas. Yo me imagino a las enzimas digestivas diciéndole, oye, capa muscular, rápido, trae para acá. Aquí estamos sacándole filo a las asas de la tijera. Quiero tijeretear, ven, empúrate. Muy bien, seguimos. Uy, perdón, me salí. Seguimos. Ya, como pueden ver, ¿qué pasó? No, espérense un ratito. No quiere retroceder. Ratito. Anterior. Ya está. Observe a este polímero que está aquí. Quiero que vea que de la luz del intestino, mire hacia dónde se mueve. Llega a los capilares y luego a la vena mesentérica superior.
y de la vena mesentérica superior, como dijimos, a la vena porta. Número 4. Fíjense, todo, y está subrayado, todo lo que se absorba en el intestino tiene que pasar por hígado. No hay forma de que le voy a hacer dribbling, salvo que haya circulación colateral. Eso es otra cosa. Todo lo absorbido pasa por el hígado mediante este circuito. De la vena porta, ese nutriente, ese monómero, esa levofloxacina, ese etoricoxib. ¿Me está captando lo que quiero decir? Ese fenofibrato, ese 17 beta estradiol o etinilestradiol, si quiere usted, lo que quiera. De la vena porta, dentro del hígado, ese nutriente o ese monómero o ese fármaco llega al sinusoide. Déjeme decirle en este punto que el sinusoide es el capilar del hígado. El capilar del hígado no quiere que lo llamen sinusoide, exige ser llamado sinusoide, pero usted y yo sabemos que es el capilar del hígado. Y dígase de paso, es el único capilar del cuerpo humano que se encuentra no entre una arteriola y una vénula, como es en cualquier parte del cuerpo, sino entre dos vénulas. Una vénula que viene de la vena porta y el sinusoide desemboca en una vénula que terminará en la vena suprahepática, la cual desemboca en la cava inferior y la cual desemboca en la aurícula derecha. El único capilar que se encuentra entre dos sistemas venosos es el sinusoide hepático o capilar hepático. Dicho eso, de la vena porta, el nutriente llega al sinusoide, del sinusoide se sale del sinusoide e ingresa en los hepatocitos. No hay forma que el edulcorante que endulza esta gaseosa, porque es una gaseosa sin azúcar, o sea, tiene edulcorante. Yo me imagino al hepatocito diciendo el edulcorante, ¿tú quién eres? Señor, yo soy edulcorante. ¿De quién? De la Coca-Cola, señor. ¿Y? No sé, señor, usted me está interrogando. El hepatocito tiene un careo con todo aquello que se absorbe desde el intestino. No hay forma. El levofloxacino, el hepatocito le dirá, ¿y tú a qué has venido? No, señor, que hay una neumonía. ¿Neumonía? ¿En qué pulmón? Derecho. ¿Qué lóbulo? Lóbulo medio. Ah. ¿Segmento medial o lateral? Medial, señor. ¿Y ahí? Ahí hay un neumococo, señor, que tengo que destruir. Ah, o sea, tú lo vas al pulmón a matar. Bueno, le dice el hepatocito, al levofloxacino o a cualquier fármaco. ¿Tú crees que vas a pasar a través mío, le dice el hepatocito, y que no te voy a hacer nada? ¿Acaso tú, le dice el hepatocito al levofloxacino o cualquier medicamento, no has escuchado hablar del metabolismo de primer paso? Que yo, el hepatocito, con mi citocromo P450 y todo el enorme pool de enzimas, le meto tijeretazo a cualquier sustancia que es extraña. ¿Tú crees que no te voy a hacer eso a ti? Igual te voy a metabolizar una buena cantidad de tus moléculas. Y las que queden sin metabolizar, les voy a dar permiso para que sigan circulando y vayas al pulmón, dices tú, a tener una pelea con un estreptococo de neumonía que dices tú que está en el pulmón. A lo que quiero llegar, todo nutriente se mete al citoplasma del hepatocito. Y el hepatocito, como dice aquí, miren, del hepatocito puede el nutriente ese volver al sinusoide. Fíjense, del sinusoide al citoplasma del hepatocito y de después de que el hepatocito le ha hecho cositas metabólicas, regresa al sinusoide y sigue circulando. Y de allí, por la suprahepática, vena cava inferior, circulación general. No sé si me está captando. A ver, necesito que me digan si estamos bien o los estoy confundiendo, y si es así, me dicen para intentar mejorar esto. No sé, ¿cómo estamos hasta ahí? Alguien dígame algo, por favor.
Todo bien, vamos para adelante, no hay más. Listo. Estamos a medio camino. Seguimos. Número 5. Ya los nutrientes salieron del hígado y han empezado a circular. Extravasados significa fugados, salidos del aparato circulatorio y se salen por aquellos tubitos, aquellos vasos que tengan las paredes más delgaditas. El capilar. Como usted ve aquí, hay capilares en el pulmón, capilares en el cerebro, capilares en todos los órganos. Extravasados de los capilares sistémicos, los nutrientes van ¿a dónde? Al intracelular. Me acerco. Van al intracelular periférico, porque acabamos de hablar del intracelular del hepatocito. Ese es el intracelular, ¿no es cierto?, del hígado. Ahora hablamos de los intracelulares de todas las células de todo el cuerpo. Y ingresan dentro del citoplasma de las células periféricas, ayudados a veces, no siempre, a veces hay proteínas que están en la membrana celular de las células periféricas que están allí precisamente para hacer ingresar más rápido los nutrientes. Ya vamos a ver después a qué me refiero. Ayudados a veces por proteínas de membrana llamadas transportadores. ¿Cómo lo vamos a ver? Listo. Ya el nutriente está aquí en el citoplasma. ¿Ok? Seguimos. Fíjense esta llamada. Voy a leer. Ojo. Cada uno de los billones de células de los que estamos hechos, todos, excepto los glóbulos rojos, todos tienen ADN. Todos. Y cada una de las células periféricas, sin excepción, tiene la capacidad, tiene la información genética suficiente para poder convertir una molécula de glucosa que le llega en 36 moléculas de ATP. Esto lo hacen las células de la teca interna y granulosa del folículo de Graf, lo hacen las células de Sertoli, lo hacen las espermatogonias, lo hacen las células del túbulo contorneado proximal, lo hacen las células del asa de Henle, lo hacen las células de la retina. Todas las células tienen esta capacidad. Cada molécula de ATP de glucosa es convertida en ATP. Tiene también la capacidad para integrar, colocar cada ácido graso que le llega, ¿a dónde? Los inserta y los coloca a sus fosfolípidos de membrana. O sea, la célula dice, tú ácido graso, ¿de dónde vienes? Vengo del pollo. Ah, tú eres la grasa que te da con el pollo, sí. Bueno, ven para acá, ácido graso del pollo. Te voy a colocar en esto para que seas parte de estos fosfolípidos de membrana. Razón por la cual nuestro cuerpo está constituido por moléculas que antes le pertenecían a otros seres vivos, a los que nos hemos comido. Por eso dice, tiene la información genética y con esta información genética sintetizan o fabrican proteínas que le permiten esto. ¿Le permiten qué? Proteínas que le permiten qué? Transformar una molécula de glucosa en 36 ATP. Le permiten colocar el ácido graso que acaba de llegar a los fosfolípidos de membrana. Y le permite unir proteínas que le permiten unir los aminoácidos que les llegan, las células los vuelven a unir para conformar otras proteínas. No las proteínas con las cuales ingresaron los aminoácidos que están llegando a las células periféricas. Porque la célula periférica, yo como un pedazo de carne, estoy comiendo la actina, miosina, troponina y tropomiosina del músculo de la vaca. ¿No es cierto? Pues mis células periféricas convierten esos aminoácidos de la vaca no en miosina ni actina.
los convertirán en las proteínas que mi célula necesita para poder funcionar. No sé si me están leyendo. Procesos todos dirigidos por el ADN. El ADN es el mandamás que manda sintetizar proteínas. Y las proteínas son las que le hacen y le cumplen los caprichitos del ADN. El ADN trabaja mediante proteínas. Cada gen sintetiza proteínas. ¿Está claro? Por eso es que como todas las células periféricas tienen ADN y tienen genes, todas las células periféricas humanas tienen la capacidad de hacer todo esto que estamos contando con cada uno de los nutrientes que le llegan. Seguimos. Ahora, ciertas vitaminas que ya he dicho que son micronutrientes necesitan enzimas digestivas que las separen de los nutrientes con que vienen para poder ser absorbidas. Dice, ciertas vitaminas que son micronutrientes necesitan vitaminas, pero no para romper o hidrolizar a la vitamina, sino para romper o hidrolizar al nutriente con el cual la vitamina viene en la naturaleza. Por ejemplo, ¿usted sabe cuándo es que estoy comiendo vitamina B12? De forma natural, comemos vitamina B12 cuando comemos carne. La vitamina B12 o hidroxocobalamina no puede ejercer en mi cuerpo sus funciones si es que está unido a la proteína, a la carne de la vaca. ¿Dónde entran a tallar las enzimas? Las enzimas proteolíticas cortarán todo lo que es proteína para dejar libre a la vitamina B12. A eso me refiero. Cuando usted come una yema de huevo, está comiendo lípidos. En esos lípidos está la vitamina A, D. Pero la vitamina tiene que separarse de los lípidos. Ese trabajo lo hacen las enzimas lipolíticas. Digieren los lípidos para que quede la vitamina A o D y se pueda absorber en el intestino. A eso me refiero. O sea, en general, las enzimas digestivas son para los macronutrientes, para los polímeros. Y las vitaminas que en la naturaleza vengan unidas a otros nutrientes, las enzimas digestivas servirán no para digerir al micronutriente, repito, sino para digerir al nutriente polímero con el cual ese micronutriente viene unido. Le he puesto el ejemplo de la vitamina B12 y la carne y de las vitaminas A y D que se encuentran, por ejemplo, en la yema del huevo. Es un ejemplo suelto que puesto. Seguimos. Aquí, nuestro mayor nutriente energético, llámese nutriente energético a aquel nutriente que en las células periféricas termina convertido en ATP. Nuestro mayor nutriente energético, la glucosa, ojo, oído a la música, atraviesa las numerosas membranas celulares que hay en todo este trayecto. La primera membrana celular del enterocito, la membrana que mira hacia la luz del intestino, va una membrana. Bucea en el citoplasma. La membrana celular que está en la base del enterocito, van dos. La membrana celular de las células endoteliales, que son dos membranas celulares, una que mira hacia afuera y una que mira hacia la luz del capilar. Ya van cuatro. Ya ingresó, está en la luz del capilar, llega, ya sabe usted, al sinusoide hepático y luego se sale del sinusoide y tiene que atravesar la membrana celular del hepatocito. Van 5 membranas. El hepatocito le hace cositas metabólicas y ese nutriente vuelve a atravesar la membrana del hepatocito, que ya son 6, para llegar a la sangre periférica y luego sigue su viaje. Cuando llega a los capilares periféricos, abandona los capilares atravesando la membrana celular de las células de la íntima del capilar, que son 2, la que mira a la luz y la que mira para afuera. Ya van 8. Luego debe atravesar la membrana celular de la célula periférica. ¿Me está captando la idea? Y si es un micronutriente energético como la glucosa, encima le falta atravesar las 2 membranas de la mitocondria. Total, son 8, 9,
11 membranas celulares tiene que atravesar la glucosa para llegar a la matriz intramitocondrial, a la cámara interna de la mitocondria. Por eso es que este nutriente, a través de la membrana, ayudado por 3 proteínas que lo cotransportan. ¿Qué es cotransportar? Transportar una molécula acompañada de otra. Cotransporte. 3 cotransportadores que transportan sodio y glucosa, que son sodio y glucosa transportadores. Es SGLT, que hoy es blanco de es uno de los blancos en el manejo de la diabetes mellitus, usted sabe. Y 14 transportadores de glucosa. La glucosa nomás tiene 17 proteínas a su servicio que le ayudan a atravesar las diferentes membranas. 3 SGLT y 14 transportadores de glucosa. ¿Y quién ordena la síntesis de esos cotransportadores SGLT y esos 14 transportadores? El ADN de las células. Listo. Para conocimiento de ustedes, una proteína que tiene una llamada, aquí está la llamada de la proteína, es esto. Son secuencias de más de 50 aminoácidos. Una proteína es una secuencia de aminoácidos con un número mayor a 50 aminoácidos. Usted luego tiene peptonas, que son pedazos más pequeños, y péptidos. Los péptidos son pedazos de 2 a 6 aminoácidos. Por eso es que hay dipéptidos, 2 aminoácidos, tripéptidos, 3, tetrapéptidos, pentapéptidos, hexapéptidos. De 7 aminoácidos a 50 se llaman peptonas y más de 50 aminoácidos se llaman proteínas. ¿Listo? ¿Me va quedando claro? Seguimos adelante. Hemos terminado con el primer bloque y necesito que quede clara la idea de nutrientes y células. El destino final de un nutriente no es el estómago, no es el intestino, no es la sangre, son las células periféricas. Esa es la razón por la cual cuando hay una malabsorción intestinal, cuando el intestino se enferma y no absorbe, cuando los nutrientes no pueden atravesar los enterocitos por alguna razón, la persona dice, pero si yo como, ¿por qué enflaquezco? Enflaquece porque sus células periféricas se están gastando todo el ATP y todos los acúmulos de lípidos que el cuerpo utiliza cuando ya no hay glucosa para fabricar ATP. La célula dice, bueno, yo fabrico mucho ATP, 36 ATPs a partir de una molécula de glucosa. Como no hay glucosa, no me queda de otra que usar los ácidos grasos que están acumulados en el tejido adiposo de esta persona. Entonces, al consumirse los ácidos grasos para fabricar ATP, es que se quema grasa corporal y se baja de peso. Y uno dice, pero si yo como, ¿por qué enflaquezco? Es porque los nutrientes no están llegando a la célula. No sé si me estoy dejando leer como quiero. Espero que sí. Listo. Bloque número 2. Los que piensan ser cirujanos, los que piensan ganarse la vida trabajando en el quirófano, presten atención. Dice tubo en el cilindro. Ahí está el cilindro. Doctoras y doctores, damas y caballeros, les presento al abdomen. El abdomen es figuradamente un cilindro. Un cilindro con 2 bases, superior e inferior, pero es un cilindro. La diferencia es que el cilindro abdominal, o el abdomen, a quien yo veo como un cilindro, tiene su base superior y su base inferior con un hueco. Y por ese hueco, ¿quién cree que entra? El tubo. Mírelo, mire la figura. Ahí está entrando el tubo. No sé si lo ve.
No sé si lo ha visto. ¿Lo ha visto o no? Mire el cilindro, ahora mire el tubo ingresando. Eso es. Tubo en el cilindro. Vamos. De perfil, les presento al cilindro. Aquí está la persona de perfil. ¿Ok? El interior del cilindro está pintado de negro. Su base superior obviamente se llama diafragma y su base inferior se llama perine. ¿Listo? O piso pélvico, si quiere usted llamarle, ya está. ¿Listo? Y hay un hueco en el diafragma, bueno, un hueco para el tubo digestivo. Tiene más huecos porque por ahí suben y bajan arterias y venas, por supuesto, pero me estoy refiriendo a ese orificio, esa ventana que el diafragma tiene que tener para que por ahí ingrese el tubo digestivo. Y la base inferior también tiene un hueco para que salga por allí el tubo digestivo o termine por lo menos allí el tubo digestivo. ¿Listo? Así que es importante tener el concepto de tubo en el cilindro, máxime si usted piensa ser cirujano. Empezamos. El exterior, dice. El exterior, dice. ¿Exterior? No, ¿qué exterior? Sí, el exterior entra por la boca. Usted dice, ¿el exterior entra por mi boca? ¿Sí? ¿Cómo que el exterior? Sí, claro, el exterior. Porque, por ejemplo, esta gaseosa está en el exterior. Es parte del exterior. Y si la gaseosa es parte del exterior, puedo decir que cuando hago esto, el exterior ha ingresado por mi boca. Y el exterior, representado por la gaseosa, está bajando por mi esófago, luego a mi estómago, mi intestino, mi duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto. Y los elementos finales, las sustancias que no se absorban, van a terminar en el inodoro. Sigamos al exterior. El exterior entra por la boca, desciende en el tórax, a través del esófago, por supuesto. Cruza el diafragma con el esófago. Ahí está el exterior. Y luego de que el exterior, en este caso el sorbo gaseosa, ya está dentro del abdomen, pero siempre dentro del tubo digestivo, dentro del abdomen serpentea el abdomen, dice, serpentea el abdomen dentro de los 6 metros de intestino delgado. La gaseosa probablemente ahorita estará pues en mi estómago, porque el viaje de la boca al estómago, como lo vamos a ver en el análisis reduccionista, el viaje de la boca al estómago dura 7 segundos. Ya está en mi estómago. Y al poco rato mi estómago lo va a empujar al duodeno y yeyuno ilio. Y en el duodeno y yeyuno ilio la gaseosa va serpenteando los 6 metros de intestino delgado y los casi 2 metros de colon. Supongamos que la gaseosa no se va a absorber. Algo se absorberá, pues el agua de la gaseosa, algunas de las sustancias que están flotando en ella se absorberá seguramente. Un poco de edulcorante, qué sé yo, colorantes. Pero supongamos que no se absorbe nada. Va a viajar, llegará a mi ciego, a mi ascendente, transverso, descendente, sigmoides, y el peristaltismo que siempre empuja lo que hay dentro del tubo en dirección bucoanal. Finalmente, los restos de la Coca-Cola estarán en mi recto y el peristaltismo le dice, sal. Ay, no, sal nomás. Pero afuera, vaya, tú vienes de afuera y vete otra vez afuera. Y se reencuentra consigo mismo el exterior, se reencuentra después de pasar el hiato anal del piso pélvico. El hiato anal es el hueco que hay en el piso pélvico, hueco donde termina el tubo digestivo. Listo. Ahora, nuevamente aquí está el cilindro, mírelo ahí. Ahora, hablaremos de sus bases. Vamos a hablar del diafragma
y luego del piso pélvico. Y la figura está señalando el hiato esofágico, que es el hueco que el diafragma tiene para que por ahí atraviese el esófago. Hiato esofágico. Y dice, si el músculo estriado que lo forma el hiato, lo que está diciendo es que el hiato, el músculo del diafragma es músculo estriado. Por eso dice, si el músculo estriado que forma al hiato, que forma la ventana, cede, se estira, se elonga, se relaja, se pone flácido, cosa que ocurre cuando cumplimos más de 50 años. Músculo estriado que cede. Por ejemplo, supónganse que mis manos son el músculo estriado y ese orificio que dibujo es el hiato esofágico. Cuando cumplo más de 50 años, el músculo cede, entonces se apertura. Cosa que también ocurre cuando la presión abdominal es mayor a 10 milímetros de mercurio. Cuando hay estados de hipertensión intraabdominal, y así lo estoy hablando, hipertensión intraabdominal, que significa que tiene más de 10 milímetros de mercurio. Hipertensión intraabdominal que ocurre cuando hay, mire, obesidad. Cuando el paciente es un tosedor crónico. Cuando el paciente es un vomitador crónico. Cuando el paciente es un estreñido crónico. ¿Me está captando la idea? Todo aquello que hace aumentar la maniobra de Valsalva, es decir, pujar, está haciendo que el hiato, en buena cuenta, si usted es estreñido cuando va al baño y tiene que pujar, y el hiato se hace así. Y no sé si me está captando el mensaje. También ocurre cuando levantamos pesos cotidianamente. Los pesistas, los cargadores del mercado central, o cuando hemos tenido un trauma abdominal. Todo eso hace que el hiato esofágico ceda. Y entonces el estómago se asoma hacia el tórax. Porque inmediatamente debajo del esófago, ¿qué está? El estómago. Pero cuando el hiato se amplía, el estómago es empujado por la presión intraabdominal que es positiva con respecto a al exterior, empuja al estómago hacia arriba, hacia el tórax, porque el tórax tiene presión inferior a la atmosférica. Y las leyes de la física dictan que las presiones van de mayor a menor presión. Entonces, el estómago que está en una cavidad de presión positiva, como es el abdomen, el estómago tiene ganas y por esta presión es empujado hacia el tórax, pero la normalidad del hiato esofágico se lo impide. Mas cuando el hiato esofágico cede, y ya le acabo de decir cuándo es que cede, aparecerá hernia hiatal, porque el hiato es la zona, el hiato, la hernia hiatal es eso, se hernia el estómago a través del hiato agrandado. Hernia hiatal. Y al haber hernia hiatal, por supuesto, habrá reflujo y reflujo gastroesofágico. Espero estar siendo... necesito que me digan si estamos bien, doctores. Por favor, háganme saber. ¿Estamos bien hasta aquí? Estamos en el segundo bloque. Necesito que me digan si estamos yendo bien, si tengo que repetir algo. Por favor, háganmelo saber. Necesito que alguien me dé señales de vida, por favor. Háganme saber. ¿Nadie? Uy, creo que estamos solos, José. ¿No hay alumnos? ¿Alguien ahí? No, sí, estamos alumnos. Ya, como no leo nada. Ok, qué bueno. Bueno, pero estamos bien, doctores. Alguien déme una señal de que está bien, porque necesito yo retroalimentarme a mí mismo. ¿Está todo bien? Como nadie responde, por eso es que pregunto. No hay nadie ahí, no leo a nadie. Parece que el chat está paralizado, José. Ok, ¿todo bien?
Ok. Esto va para abajo. Ya, ok. Perdóneme, yo soy el que no los ha leído. Discúlpenme. Perdóneme, estaba subida la... Ok. Gracias, me disculpo. Ok. Listo. Ahora bien, avanzamos. Vamos al piso inferior. El piso inferior tiene un hueco que se llama hiato anal. Como dice, si los músculos otra vez estriados que lo forman, músculo estriado en el diafragma, músculo estriado en el suelo pélvico. Si los músculos estriados que lo forman ceden, cosa que ocurre con el embarazo. El embarazo, el útero con el bebé dentro, producto del embarazo, obviamente ejerce mucha presión sobre el suelo pélvico. Del mismo modo que los que son estreñidos, o los pacientes que tienen diarreas crónicas, o los que son tosedores crónicos. Cuando eso ocurre y el hiato anal cede, el recto es el que se quiere asomar y salir por fuera. Eso se llama prolapso rectal. En ese sentido, la hernia hiatal es el análogo del prolapso rectal. No sé si me está captando la idea. ¿Ok? Muy bien. Espero que sí. Ahora, vamos a mirar aquí. Seguimos avanzando. Yo sigo avanzando. Ahora sí. Esta llamada apunta a la presión, al intraabdominal, a la cavidad abdominal, cavidad peritoneal si le quiere llamar. La presión es o igual o generalmente superior a la atmosférica. ¿Ok? Y debería ser menor a 10. Podría ser 1, 2, 3, 4, 7, 10, hasta 10 milímetros de mercurio. La presión intraabdominal, equivalente a 13.6 centímetros de agua. 10 milímetros de mercurio, 13.6 centímetros de agua, si lo quiere expresar así. Listo. Por eso decíamos aquí arriba, cuando la presión intraabdominal está por encima de 10, y ya sabemos cuándo es que la presión se pone por encima de 10, es que ocurre lo que estamos diciendo. Cuando hay más grasa intraabdominal, cuando la persona puja para defecar o por hacer diarreas crónicas, etc., habrá esa herniación. Mire aquí. Ahora bien, esta es una aplicación clínica. El epiplom o el intestino mismo se evisceran, se salen del abdomen en el 60% de heridas por arma blanca que han dañado no solamente la piel ni el tejido celular subcutáneo que está debajo de ella, sino las diferentes capas que tiene la pared abdominal. Si esa arma blanca ha cortado todas las capas de la pared abdominal, incluyendo el peritoneo parietal, entonces se están comunicando la cavidad intraabdominal con el exterior. Y como quiera que la cavidad intraabdominal tiene carga positiva respecto a la externa, esa presión, esos 10 milímetros de mercurio o más, o cuando, vuelvo a repetir, cuando se establece una ventana entre los dos, es que la presión intraabdominal empuja al epiplom o al intestino. Por eso es que el paciente llega literalmente con la tripa afuera. ¿Qué pasó? Me han cortado con una botella, doctor. Saque la mano, cesar el intestino. Esa es la razón. Esa es la razón. Esta es una aplicación clínica. Si el arma blanca se lleva piel, grasa subcutánea, fascia, etcétera, músculo, y toca el peritoneo parietal, lo corta, se establece la ventana, se sale la víscera. Tanto más grande el corte, tanto más grande pues saldrá, más asas intestinales se saldrán. ¿Ok? Seguimos. Ahora bien, vamos ahora a la siguiente llamada. Esta llamada está apuntando hacia la cavidad intratorácica. El tórax es otro cilindro. Yo me imagino al tronco, ¿no es cierto que es esto? Como dos cilindros puestos uno sobre el otro. El tórax
encima del abdomen. Listo. El diafragma viene a ser el techo del abdomen, pero a su vez es el piso del tórax. La presión del tórax es negativa respecto a la atmosférica, a diferencia de la abdominal que es positiva respecto a la atmosférica, o igual o positiva. Y llega a ser menos 1,5 milímetros de mercurio, equivalente a menos 2 centímetros de agua. Como usted puede ver, usted está, como les decía, ¿no? Una cavidad con presión menor a 10, pero positiva, empujaría sus vísceras hacia el tórax porque el tórax tiene una presión de menos 1,5 milímetros de mercurio. Es por eso que cuando el yate esofágico cede, la presión intraabdominal lo empuja al estómago y aparece la hernia yatal. Esa es la razón por la cual las personas muy gorditas pueden tener reflujo gastroesofágico. Así de simple. Bueno, atención. Esta llamada está apuntando al páncreas. Y preste atención porque esto también tiene una aplicación clínica. Nos acercaremos. Ahí está el páncreas. Quiero que tome en cuenta que el peritoneo parietal está pintado de color celeste. Esto es el peritoneo parietal, que reviste al abdomen por dentro. Mire aquí. Peritoneo parietal, peritoneo parietal, peritoneo parietal, encima de la vejiga, peritoneo parietal, encima del recto, peritoneo parietal, encima de los grandes vasos, peritoneo parietal, encima del páncreas, peritoneo parietal. Y luego se refleja y se convierte en el peritoneo visceral que envuelve a las vísceras. El peritoneo es una estructura de doble hoja, como el vinifán con el que forramos nuestros libros. Doble hoja. Una de ellas se llama peritoneo parietal y la otra peritoneo visceral. Ya está. Son la continuidad. Por eso, el peritoneo visceral que envuelve al estómago es el mismo peritoneo, la misma estructura anatómica, quiero decir, el mismo tejido que el peritoneo parietal. Volvamos al páncreas. Como puede usted ver, el páncreas es un órgano retroperitoneal. Si quiere usted, es extraabdominal en el sentido que está fuera del peritoneo. No sé si me dejo entender. Por ser retroperitoneal, la inflamación aguda del páncreas, que como sabemos se llama pancreatitis, ¿no es cierto? Por ser retroperitoneal, la inflamación aguda del peritoneo pancreático, porque si el páncreas se inflama en la pancreatitis, obviamente su revestimiento, el páncreas solo está revestido por peritoneo en su parte anterior, su espalda está pegado al hueso. ¿Sí? Si yo fuera el páncreas, solamente mi parte ventral estará cubierta por peritoneo. Mi espalda no tiene peritoneo. Entonces, por ser retroperitoneal, el peritoneo que reviste al páncreas, la inflamación aguda del peritoneo pancreático, cosa que ocurre en la pancreatitis aguda, por ese hecho, no habrá signos peritoneales en una pancreatitis aguda. Nunca va a encontrar un abdomen en tabla cuando hay una peritonitis, así sea necrohemorrágica. No va a haber, el abdomen siempre será blando y depresible. No hay abdomen en tabla, porque es retroperitoneal. Y esto usted le estará haciendo pensar, pero doctor, ¿qué tiene que ver? Bueno, para que haya signos de irritación peritoneal, el peritoneo parietal, el peritoneo de la pared abdominal, se tiene que besar, tocar, contactar con el peritoneo visceral de la víscera enferma. Ejemplo, apendicitis aguda. El peritoneo que se inflama primero es el peritoneo visceral, el peritoneo apendicular que está envolviendo el apéndice. Entonces, cuando usted hunde su mano en la pared abdominal,
usted está obligando a que el peritoneo parietal de la fosa ilíaca derecha se hunda para que se bese con el peritoneo apendicular que está inflamado. Solo cuando estos dos peritoneos se tocan, aparece el signo peritoneal. Y ese tocarse entre el peritoneo parietal y el peritoneo del páncreas, nunca va a ocurrir ese encuentro porque hay una cantidad de estructuras anatómicas entre el peritoneo parietal y el páncreas. De tal manera que el peritoneo parietal y el peritoneo pancreático nunca se van a poder dar un beso. No puede haber irritación peritoneal. Bueno, seguimos. Quiero que vean esta imagen. Aquí es un corte transversal, como que me hubieran serruchado en este sentido a mí, ¿no es cierto? Y me separan en dos mitades. La mitad superior me la quitan y mi mitad inferior de mi abdomen, y yo lo estoy mirando así. Así lo estoy mirando. Por eso es que usted tiene aquí la pared abdominal, aquí está mi estómago y detrás de mi estómago está el páncreas, ¿correcto? Para graficar lo que decía aquí. El páncreas es retroperitoneal, ya quedamos. Entonces, aquí está la mano del médico examinador, aquí está su mano. ¿Cuántas capas hay entre la piel del médico examinador y el peritoneo que revista el páncreas? 10 estructuras, 10 capas. Número 1 está la piel del paciente. Número 2 está el tejido celular subcutáneo. Número 3 está la fascia premuscular. Número 4 está el músculo, en este caso los músculos rectos. Número 5 está la fascia postmuscular. Luego está la grasa preperitoneal. Luego viene el peritoneo parietal. ¿Ok? Después está la pared anterior del estómago. Luego la pared posterior del estómago. Detrás de él está la transcavidad de los epiplones. Y recién atrás, el peritoneo visceral pancreático. Todos esos 10 elementos separan la mano del examinador del tejido pancreático. Por lo tanto, una pancreatitis aguda, aún necrohemorrágica, cursará siempre con un abdomen blando y además depresible. Esto tiene aplicación clínica. En una pancreatitis aguda, por mucho dolor que el paciente tenga y por muy feo que el páncreas se ve en la tomografía, el abdomen siempre será blando. Eso tiene aplicación clínica. Y de repente motivo de alguna pregunta. Ahora sí, vamos ahora a hablar del tubo. Hemos hablado un poco del cilindro. Ahora vamos a hablar del tubo. Hemos hablado del cilindro hasta aquí. Ahora hablaremos del tubo. Présteme atención. Ahí está el tubo. Es un pedazo de intestino. No sé si será duodeno, yeyuno o hilo, pero es intestino. Lo digo porque tiene vellosidades. Vamos a conocer, así como acabamos de ver, las capas de la pared abdominal. Fíjense ustedes, son 7 capas. De la piel al peritoneo parietal son 7 capas, por lo menos en la línea media, ¿no? A nivel de la línea media. 7 capas. Ahora vamos a conocer las capas del tubo digestivo, no de la pared abdominal. Les puedo adelantar que son 4. Dice, de las 4 capas de la pared del tubo digestivo, la serosa, que es el peritoneo, la serosa se encuentra ausente en el esófago. O sea, el esófago no tiene peritoneo. También hay ausencia de peritoneo o serosa en la cara posterior de la segunda porción duodenal. Repito, cara posterior de la segunda porción duodenal. No hay peritoneo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cara posterior que la segunda porción duodenal también es retroperitoneal, igual que el páncreas. ¿De acuerdo? También no hay peritoneo en la cara posterior del ciego. Quiere decir que el ciego es
solo una parte de él es intraperitoneal, pero la espalda del ciego es extraperitoneal, es extraabdominal. Y también el recto que está a nivel del periné no tiene serosa. Estos reparos anatómicos van a tener mucha importancia cuando usted tenga que interpretar ecografías en un paciente ictérico de quien usted sospecha que tiene coledocolitiasis. Va a tener enorme importancia. Porque el ecografista va a decir, el colédoco mide 7 milímetros de diámetro, pero no observamos cálculos dentro de él. No hay coledocolitiasis. Pero usted dice, pero el colédoco debe ser máximo 6 milímetros. Y 7 es más que 6. Por ende está dilatado. Algo lo está dilatando. El que el ecografista no vea coledocolitiasis no significa que no haya coledocolitiasis. Es que la ecografía no lo puede ver, que es una cosa muy distinta. No sé si me está dejando entender, ¿no? Y usted le dice al ecografista, con todo respeto, usted y su ecógrafo no ven cálculos. Pero yo sí. ¿Con cuál ojo? Con mi ojo mental. Porque mi lógica dice que si el colédoco debe medir 6 y este mide 7, está dilatado, pues. Y usted no puede ver cálculos porque da la casualidad que el cálculo está en la porción final del colédoco. El colédoco desemboca en la segunda porción duodenal, escuche, pero justo desemboca en aquella segunda porción duodenal que es retroperitoneal, a donde los ecos del transductor no llegan bien. No sé si me está captando el mensaje intelectual que pretendo darle. Ese es un dato vital, ¿eh? Veo con qué frecuencia los médicos jóvenes dan de alta a pacientes que llegan a la emergencia por dolor abdominal, que clínicamente es compatible con coledocolitiasis, pero como el ecografista no ve coledocolitiasis, lo ponen de alta. Y el colédoco está en 7.5. Oye, ¿cómo lo vas a poner de alta? No, pero no hay coledocolitiasis. No, doctor. Es que el ecografista no ve cálculos en el colédoco. No significa que no tenga algo allí. Está obstruido. Bueno, eso lo veremos ya si siguen conmigo en los diferentes síndromes clínicos. Pero estas son las bases. Ok, tiene importancia que el esófago no tenga serosa, claro, porque esa es la razón por la cual el carcinoma escamocelular del esófago, el cáncer más frecuente y más feroz del tubo digestivo, es más mortal. Es más feroz porque es más mortal, precisamente porque no tiene serosa. Cuando el cáncer de esófago crece en el epitelio, la capa mucosa, crece, se lleva la submucosa, se lleva la capa muscular y como no tiene serosa, como no tiene vinifan, ¿qué le pasa a un libro, un cuaderno que no lo forramos? Se malogra, pues. El cáncer del esófago, una vez que llega a la capa muscular del esófago, ya ha llegado a la grasa mediastinal. Listo. No hay posibilidad de cura. Hay que esperar la muerte nada más. Por este hecho, otra importancia, si la persona nace con apéndice detrás del ciego, si así se puede nacer, ese paciente nunca va a tener signos de irritación peritoneal. No va a tener McBurney. Y como no tiene McBurney, el médico dice, no es apendicitis porque es McBurney negativo. Y no se pone a pensar que puede haber nacido con el apéndice retrocecal. Y que precisamente por eso nunca se va a tocar el peritoneo pretal con el peritoneo de la víscera inflamada, en este caso el apéndice. No hay forma porque está detrás del ciego, pues no sé si más o menos me capta. Esto tiene aplicación clínica, por eso insisto de esta manera. Ok, ahí está el tubo, apareció el tubo. Dice, preste atención. Cuando se inflama la mucosa del intestino o colon, la expresión clínica es diarrea. O sea, si usted tiene diarrea, aguda sobre todo, dice, se me ha inflamado la mucosa de mi intestino o mi colon. ¿Por qué? Porque tengo diarrea. ¿Desde cuándo? Desde ahora. ¿A qué hora? Desde la mañana. ¿Cuántas van? 7 diarreas. Cólico, tengo cólico. ¿Y qué pasó? Nada, que anoche comí un chifa que estaba buenazo.
Pero estoy sospechando que por muy buenazo que estuvo el chifa, en ese chifa tan rico estaban las bacterias del colon del chef del chifa. Me he comido las bacterias del colon del chifero. Y esas bacterias del colon del chifero me han inflamado mi intestino y mi colon, por eso estoy con diarrea. Listo. En cambio, cuando se inflama la serosa, que es la capa externa, el resultado es íleo. Íleo se detiene. Cuando la mucosa es la que se inflama, el intestino y el colon aumentan su movimiento para tratar de botar a ese algo que le está inflamando su mucosa. Expresión clínica, diarrea. Pero cuando algo inflama por fuera la serosa, el peritoneo visceral del intestino colon, el resultado es íleo. Íleo, se detienen los movimientos. Bueno, ya lo veremos. Primera capa del tubo digestivo. Y esto aplica desde el esófago hasta el ano. Primera capa, la capa mucosa. La mucosa del tubo digestivo y la mucosa de cualquier órgano de otro aparato y sistema siempre está formado por 3 subcapas. Todo esto de acá es la mucosa. Puede ser la mucosa de la trompa de Falopio, la mucosa de la trompa de Eustaquio, la mucosa del conducto lacrimonasal, la mucosa de los uréteres, la mucosa vaginal, lo que usted quiera. Si es mucosa, siempre tendrá 3 estratos: epitelio, membrana basal y lámina propia, en ese orden. La lámina propia está debajo de la membrana basal está debajo del epitelio. El epitelio está parado encima de la membrana basal y la membrana basal está parada encima de la lámina propia. Listo, siempre es ese orden. Y digo siempre, es una ley biológica. Epitelio, membrana basal, lámina propia. ¿Tiene usted epitelio vaginal? ¿Qué hay debajo del epitelio vaginal? Membrana basal vaginal. ¿Qué hay debajo de la membrana basal vaginal? Pues la lámina propia de la vagina. Listo. Ya está. Es una estructura constante. La segunda capa es la submucosa. Está debajo de la mucosa, o si quiere usted, por fuera de la mucosa, tomando como centro a la luz del tubo digestivo. Mucosa, por fuera de ella submucosa. La submucosa es importante, como lo vamos a ver, por las neuronas que hay en ella y por los vasos sanguíneos, como lo vamos a ver inmediatamente. Por fuera de la submucosa está la capa muscular. La capa muscular, excepto en el estómago, la capa muscular del resto del tubo digestivo, excepto el estómago, está formada de 2 subcapas. Así como la mucosa tenía 3 subcapas, la capa muscular tiene 2 subcapas, excepto en el estómago, que tiene 3. Las 2 subcapas que hay en el esófago, duodeno, yeyuno, ilion, colon y recto, son la capa circular interna, donde las células lisas están orientadas circularmente con relación a la luz, como las correas de nuestro pantalón. Ya está. Circular. Interna, porque está más cerca de la luz. Y por fuera de la circular interna está la otra subcapa llamada longitudinal externa, porque las células que la conforman están orientadas en el sentido paralelo a la luz. Listo. Ya está. Cile, circular interna, longitudinal externa. Ahí está. La capa muscular es valiosa porque se encarga de los movimientos. De ese empujar en dirección bucoanal se encarga la capa muscular. Ahí coordina la circular interna, mientras la circular interna se contrae, la longitudinal externa se relaja. Se contrae la interna y así es que va avanzando el contenido del tubo digestivo. Y esto es gracias a que las células musculares tienen una riquísima y abundante inervación neuronal, por supuesto, que se hace llamar red o plexo de Auerbach. Red o plexo de Auerbach. Hay un plexo
una red de neuronas en la capa submucosa que se llama plexo submucoso o de Meissner y otro plexo red en la capa muscular que se llama plexo mientérico o de Auerbach. Y lo más alucinante es que estas dos redes de neuronas se lanzan sinapsis unas a las otras. Literalmente conversan y coordinan entre ellas. Entre los dos plexos o redes de neuronas. Y luego tenemos por fuera de la capa muscular a la capa serosa, que en el tubo digestivo se llama peritoneo. Es el peritoneo visceral que luego se convierte en peritoneo parietal. Bien, ahora bien, preste mucha atención. Todo elemento extraño, ojo, todo elemento que resulta extraño para el peritoneo. Supongamos que yo soy peritoneo visceral y estoy envolviendo, se me ocurre, el intestino. Como peritoneo visceral del intestino, a mi derecha veo otro peritoneo visceral, a mi izquierda también, arriba y abajo. O sea, para mí lo cotidiano es ver con peritoneos. Yo soy el peritoneo de los primeros 60 centímetros del yeyuno, me voy a ver a mi costado con el peritoneo que está ubicado en el último metro del yeyuno. Pero veo peritoneo, es lo normal. Si fuera el peritoneo del duodeno, levanto la mirada, veo al peritoneo del hígado que se llama cápsula de Gliso. O puedo ver al peritoneo de la vesícula. No sé si me está captando. ¿Listo? Me va captando el mensaje. Cualquier elemento extraño, yo soy el peritoneo y de repente volteo y me quedo mirando y digo, ¿qué es esto, Y encima lo huelo, esto huele a heces. No se supone que oye, heces, ¿no se supone que tú debes dar dentro del colon? ¿Qué haces aquí afuera? No, me dicen las heces. Se ha hecho un huequito allá abajo y me he salido. ¿Dónde? En una tripita que se llama apéndice. ¿Que se ha hecho un hueco? Sí. ¿Y por ahí te ha salido, claro? Peritonitis fecal por perforación apendicular. Todo elemento extraño al peritoneo. Si yo volteo y veo sangre, digo, ¿qué hace la sangre aquí? Veo bilis, ¿qué hace la bilis aquí? No sé si me está captando. Todo elemento extraño al peritoneo, además de que lo inflama y que, a ver, respondan, voy a ver si están ahí. ¿Qué pasa cuando, ya lo dije al inicio de este live, cuando se inflama el peritoneo visceral? ¿Qué sucede con el peristaltismo de ese tubo digestivo? No avanzo si no responden. Se detiene. Íleo. Listo. Ya está. No bota heces, no bota flatos y se le hincha el abdomen. Ya está. Así de simple. Usted ve un abdomen hinchado y dice, ese íleo, ahí hay algo que está inflamando el peritoneo. No sé si es tuberculosis peritoneal, no sé si es una carcinomatosis, no sé si es sangre. Algo está inflamando el peritoneo de ese intestino. Por eso está paralizado. Listo. Volvamos. Todo elemento extraño al peritoneo, además de que lo inflama y paraliza la peristalsis, incita, estimula a las neuronas sensitivas del peritoneo, porque todas estas 4 capas, déjenme decirles, están abundantemente inervadas por neuronas, algunas sensitivas y otras motoras. Todo elemento extraño al peritoneo, sangre en el peritoneo, pus, bilis, orina, heces, la gasa que se olvidó un médico dentro del abdomen, lo que usted quiera, inflama. Por eso es que hay íleo posoperatorio, pues. ¿Me capta? Además de eso, excita las neuronas sensitivas del peritoneo visceral y da inicio, esa estimulación de neuronas sensitivas, da inicio a 2 reflejos neuronales que tienen expresión clínica y hasta médico-legal. Médico-legal. ¿Cuáles son esos 2 reflejos que se suscitan cuando
algo inflama el peritoneo. Acá está el primer reflejo. El impulso nervioso parte del peritoneo. Los axones sensitivos de las neuronas entran a la médula espinal, ¿ok? Y en la médula espinal hacen sinapsis con las neuronas motoras de la médula espinal. Peritoneo, neurona sensitiva, médula espinal, neurona motora de la médula espinal, y la neurona motora sale, neurona motora, repito, y esa neurona motora sale e inerva, atención, al músculo del tubo digestivo. Del peritoneo inflamado, médula espinal y neurona motora que llega a la capa muscular del tubo digestivo, o sea, a la capa circular interna y longitudinal externa. ¿Y sabe qué le dice? Esa neurona motora a la capa muscular le dice: quédate quieto, quédate quieto, pero no hables, cállate. Resultado, hilo. El hilo del que les hablaba se explica por este reflejo neuronal. Un reflejo local, peritoneo, neurona sensitiva, médula espinal, neurona motora, hilo paralítico. Esa es la explicación. Ahora, pero aparte del hilo, aparte de la reducción peristáltica, aparte de la no eliminación de flatos ni de heces, hay un dolor de características peritoneales. El dolor peritoneal tiene su propia semiología, doctores. No es cualquier dolor. No es dolor cólico, no es dolor urente. Es un dolor de características propias que vamos a analizar de un ratito. Por eso dice dolor peritoneal. Va un síntoma. Dolor de características. No es lo mismo decir me duele que decir el paciente dice doctor me duele. Nosotros estamos en la obligación de preguntarle ¿cómo le duele? ¿Me duele pues doctor? No señor, ¿cómo? Pero por favor doctor póngame opciones. ¿Le hinca? ¿Le retuerce? ¿Le quema? Ninguno de los tres es peritoneal. ¿Con esto está usted entendiendo? Doctor, ¿el dolor peritoneal no retuerce? No, no retuerce. No hinca, no hinca. No arde, no arde. ¿Sí? Es simple. Pero eso requiere el interrogatorio que usted pueda hacer. El segundo es que produce la paresia. Entienda desde hoy que la palabra paresia es lentitud peristáltica. ¿Se capta la idea? Paresia o lentitud peristáltica o desaceleración del tránsito intestinal, como usted lo quiere interpretar. Van dos signos. Dolor de características peritoneales que se obtienen por anamnesis, la paresia que se detecta auscultando el abdomen. 3, el signo timbre. ¿Se acuerda usted? Si con su mano hunde la pared abdominal de tal manera que el peritoneo parietal se besa, se da un ósculo con el peritoneo inflamado, el paciente dice ¡ay! Usted machuca, ¡ay, doctor! Dolor timbre le llamo yo. El McBurry es un dolor timbre. El Murphy de la vesícula-cistitis aguda es un dolor timbre. ¿Me capta la idea? Dolor timbre. Que duele cuando hundimos la mano y hacemos que se toque el peritoneo parietal con el peritoneo visceral. Y el cuarto es el rebote. El signo de rebote. Mire, 4 cosas. Dolor de características peritoneales. Paresia o íleo. Signo timbre. Ahí está. Hundo duele. Y luego el signo de rebote. El signo de rebote, le adelanto, doctor, es el signo más potente. Cuando encuentro signo de rebote, por favor, es un abdomen agudo de necesidad quirúrgica. En el 99% de casos. El tema es que hay que saber encontrarlo al signo de rebote, que ya lo vamos a ver cómo es. Pero el segundo reflejo neuronal que se despierta cuando algo irrita el peritoneo visceral
es uno que parte de la médula espinal como el anterior. Llega a la médula espinal como el anterior, pero a diferencia del anterior, el estímulo sensitivo llega a la médula y en vez de salir por la vía motora, asciende por los cordones posteriores de la médula espinal para llegar a la corteza cerebral somatosensitiva, que es la corteza parietal. De la corteza parietal, las neuronas sensitivas le envían sinapsis a las neuronas motoras del área prefrontal. Y de aquí nace la vía piramidal, la vía de neuronas voluntarias. Bajan, usted sabe, la decusación de la vía piramidal, eso usted es experto en neuroanatomía, se entiende, por lo menos aprobó. Y finalmente esas neuronas motoras van por las astas anteriores de la sustancia gris de la médula espinal. Neuronas motoras. Y esas neuronas motoras que vienen desde la corteza cerebral salen de la médula espinal e inervan al músculo de la pared abdominal. Ya no como el anterior, que era la pared del tubo digestivo. ¿Me capta usted la idea? Va a la capa muscular de la pared abdominal. ¿Y qué le dice esa neurona motora? Acuérdese, peritoneo, médula espinal, corteza cerebral sensitiva, corteza cerebral motora, y luego desciende por el asta anterior de la médula espinal y sale e inerva al músculo estriado de la pared abdominal. ¿Y qué le dice ese reflejo? Le dice, músculo estriado de la pared abdominal, sí, el cerebro me ordena que te diga que te contraigas. ¿Por qué? Porque es necesario que la pared abdominal se ponga dura para que nada hunda la pared abdominal y genere dolor. Como un escudo, como un escudo. Como una tabla, como una tabla. Por eso es que la expresión clínica de este segundo síndrome es lo mismo. Usted tiene, porque hemos visto que la primera parte, los dos reflejos se sobreponen. Explican el dolor de naturaleza peritoneal, el hilo paralítico o la paresia. Explican también el signo timbre y el dolor rebote. Pero el quinto síntoma del abdomen agudo es la resistencia muscular involuntaria, que es por contracción de la pared abdominal ordenada desde el cerebro. Este es el abdomen en tabla. Duro. ¿De acuerdo? Listo. Seguimos. Ahora bien, ¿a quién, como dije, a quién me refiero con sustancia extraña al peritoneo? Acá está, mire. Como ejemplos tiene jugo gástrico cuando se perfora una úlcera péptica, contenido intestino colónico cuando se perfora el apéndice, cuando herida por proyectil de arma blanca o una puñalada, o se perfora una tifoidea, qué sé yo, ¿no? Microbios, células cancerosas, sangre, bilis, orina. Esas son sustancias extrañas al tubo digestivo. Ahora bien, aquí están, vamos a analizar por separado cada uno de los 5 elementos que conforman el abdomen agudo, el abdomen por irritación peritoneal. Veamos, número 1, el dolor peritoneal. He aquí sus características semiológicas. 1, es constante. No deja de doler. Puede disminuir cuando el médico le inyecta un analgésico en emergencia, pero no desaparece. Es constante. A diferencia de el dolor cólico, que es por espasmo de la capa muscular del tubo digestivo, aparece, desaparece. Hay periodos sin dolor. El dolor peritoneal no es así, es constante. No es cólico, ni tampoco es urente. Cuando es urente, quemante, está metida la pepsina y el ácido. Aquí no es ni cólico ni urente, dando a entender que no es por contracción de la capa muscular del tubo digestivo, ni es por la presencia de ácido pepsina. Como dije, resiste a los analgésicos. Usted le inyecta al paciente, el paciente dice, me ha bajado el dolor, y usted lo manda a su casa. El paciente va a volver a venir. Aprendizaje, axioma, todo paciente con dolor abdominal que regresa a la emergencia
será abdomen agudo hasta no probar lo contrario. Abdomen agudo de necesidad quirúrgica, ¿eh? Y cuando pasan las horas, el dolor de tipo peritoneal lo obliga al paciente a proteger su abdomen, lo cuida. Por eso es que usted dice, está de guardia, usted le dice, señor, ¿usted no ha venido ayer? Sí, doctor, soy yo. ¿Cuándo lo vi? Ayer, ¿a qué hora? Usted dice, a ver, voltea las páginas del libro de emergencia. Ah, usted, sí, yo lo atendí ayer. Sí, doctor, usted me dijo que tenía dispepsia. Me puso mi calmante, me fui a mi casa, pero el dolor nunca llegó a desaparecer y la verdad es que me duele mucho. Así sí. Y mire la casualidad que otra vez me toca con usted. Ah, bueno. Usted le dice, a ver, acuéstese a la camilla, señor, lo voy a examinar. Y el paciente se levanta del asiento, cogiéndose la fosa ilíaca derecha con la mano, así como me la estoy cogiendo, y le dice, doctor, ¿me puede ayudar a levantar la pierna? Usted dice, ups, este sí es un abdomen quirúrgico. Es más, usted dice así, huele abdomen, huele a quirófano esto, ¿ah? Y usted dice para sí mismo, gracias a Dios que regresó en mi turno. Porque si este paciente hubiera regresado en el turno de otro colega, ya me imagino lo que ese colega le hubiera dicho. Y le hubiera dicho, pero señor, si el diagnóstico está cantado, hasta un embrión hubiera hecho este diagnóstico. Este es un abdomen agudo quirúrgico. ¡Qué barbaridad! ¿Qué doctor? ¿Dónde habrá estudiado? Es por eso que usted debe aprender a nunca criticar un error diagnóstico. Porque usted también se va a equivocar. También va a errar. Claro que usted nunca va a querer ser el primero que atienda a un paciente con abdomen agudo que terminó en demanda judicial contra los médicos que lo atendieron porque el paciente volvió a la emergencia, ya usted no estaba de turno. Y luego el médico que lo atendió después de usted vio que usted había puesto cólica abdominal, le volvió a poner el calmante y lo mandó a su casa. Cuando el paciente regresa al tercer día era una peritonitis fecaloide. Entonces él demanda al hospital y lo jalan usted en la investigación. Nunca le va a gustar ser el primero. Porque el primero tiene la desventaja de que el cuadro tiene horas y recién se está instalando. Pero estos conceptos son una protección para que usted tenga menos probabilidad de equivocarse en un abdomen agudo de necesidad quirúrgica. Aquí está. ¿Me va captando la idea? La semiología cuenta. Si no es cólico, no es urente, usted dice, esto es peritoneal, hasta no probar lo contrario, aunque sea en sus primeras horas. Por supuesto que a esta hora nadie lo va a operar. Pero yo pongo aquí, escribo, por su naturaleza no cólico y no urente, puede tratarse de un abdomen agudo quirúrgico en sus primeras horas. Usted ya lo escribió. Le estoy inyectando metamizol para el dolor, no lo voy a dejar sufrir. Pero le pido que regrese en 8 horas con un nuevo hemograma para que el nuevo médico lo explore. Pero estoy poniendo aquí que puede ser peritoneal, aunque me equivoque, aquí está. Pero no, usualmente el médico dice, ya le voy a inyectar su calmante, señor, váyase a su casa y si viene, usted nunca me conoció, yo tampoco. O sea, el médico quiere a escondidas. Nada mejor que escribir en la historia, aunque usted se equivoque, escriba lo que piense. Además que aprenderá más, porque usted se lee a sí mismo, dice, mira, ya aprendí cómo es un abdomen agudo quirúrgico en las primeras 3 horas. Eso no está escrito en los libros. Listo. Número 2, hablamos de la paresia, la lentitud peristáltica. Para poder encontrar paresia, eso me exige conocer cuál es la frecuencia defecatoria del paciente. Hay pacientes que defecan 3 veces al día. Comen y descomen. Hay gente que defeca interdiario. Y hay gente que es muy estreñida. No se sorprendan. Ya lo veremos si es que me acompañan a hacer farmacología digestiva. Creo que es dentro de 2 clases más. Les voy a demostrar que el estreñimiento puede ser tan severo como una defecación cada 20 días. Una defecación cada 20 días, doctores. No estoy exagerando. Ya lo veremos cuando lleguemos allí.
Entonces uno pregunta, pues usted cree que el paciente va a decir, Señor, tengo dolor de tantas horas y además, por si acaso, mi patrón defecatorio basal es uno cada 8 horas. Usted le tiene que preguntar, Señor, ¿con qué frecuencia defeca usted? Doctor, yo diario. Ajá. Quiere decir que si yo pongo el estetoscopio 30 segundos y a la justa se escucha un ruido, debo decir, este único ruido en 30 segundos es muy bajo para esa frecuencia defecatoria. Esto es silvio. Hay gente que dice, doctor, yo defeco 3 veces al día. Usted dice, este paciente tiene un montón de ruidos intestinales. Pero si en 30 segundos escucho más que 2 o 3, para él esto es paresia. Para él. Ok, un ratito, ya vamos a ir a un break, sí. Todavía faltan unos minutos. Tengo que terminar esta slide. Muy bien. Va quedando claro, va quedando claro. Ahora bien, por eso es que para poder juzgar si hay paresia, yo tengo que saber el patrón defecatorio basal. Y luego poner mi estetoscopio para compararlo con ese patrón defecatorio que yo ya tengo en mente por haberle preguntado. El número 3 es la resistencia muscular involuntaria, conocido como abdomen en tabla. ¿Qué es? Lo que hemos visto. La contracción inconsciente del músculo parietal, del músculo estriado. Requiere, para poder explorarlo, distraer al paciente. Usted le dice, Señor, ¿dónde me dijo que trabajaba? Y mientras él responde, usted va haciendo esto. Solamente doblando los metacarpianos, perdón. En cambio, el dolor, la investigación del dolor timbre es hundiendo la mano, flexionando, moviendo el codo, así. ¿No es cierto? En cambio, esto es para la palpación superficial, para ver resistencia muscular involuntaria. El cuarto es el signo timbre, que es el dolor cuando hundimos la mano en la pared, así en ángulo inclinado, ¿no? Ahí está, como repito, el Robson, está el McBurney, está el Murphy, etc. Hay una lista de dolores abdominales agudos inmediatamente después. Hasta que llegamos, y cuando hay signo timbre hay inflamación peritoneal. Cuando llegamos al signo rebote, les había dicho que es el más sensible de todos. Y sí, pues, fíjense, el signo de rebote es el dolor intenso cuando bruscamente descomprimimos el abdomen, soltamos, sacamos la mano que habíamos hundido. Entonces, el dolor timbre es esto, y el dolor rebote es cuando yo quito la mano y le digo, Señor, ¿dónde le dolió más? ¿Cuando mi mano estaba al fondo hundida o cuando solté? Doctor, cuando soltó me dolió más. Pase al quirófano. Sí, pase al quirófano. Usted tiene que entrar a sala. Porque el signo timbre es el más potente y sensible y específico indicador de irritación peritoneal. Le gana al signo timbre. Fíjense, como dice aquí, el signo rebote es el signo más sensible de inflamación peritoneal, aun cuando no haya paresia, aun cuando no haya resistencia muscular involuntaria y aun cuando no haya timbre. El mejor ejemplo es el embarazo ectópico roto. En un embarazo ectópico roto hay sangre en la cavidad peritoneal, pero no hay abdomen en tabla. Puede machucar, al fondo no duele, pero cuando suelta, doctor, un poco. Sí, cuando hundo, cuando suelta. Cuando suelta, quirófano. Cuando están los 5, cuando está el dolor de características peritoneales, cuando está la paresia, cuando está la resistencia muscular involuntaria, abdomen en tabla, cuando está el signo timbre y el signo rebote, cuando están los 5, eso es peritonitis. Y la peritonitis me indica que hay una sustancia séptica, infectada con microbios, de repente hasta con heces en la cavidad peritoneal. Cuando hay peritonitis dice, esto es material séptico dentro de la cavidad peritoneal.
Cuando están todos menos la resistencia muscular involuntaria, eso se llama peritonismo. El mejor ejemplo de peritonismo es el hemoperitoneo en el contexto de un embarazo ectópico roto. En sus primeros minutos, horas, primeros minutos de instalado, por supuesto. ¿Captan el mensaje? Cuando están los 5 peritonitis, ese abdomen está contaminado. Cuando están dolor abdominal de tipo peritoneal, cuando hay signo rebote, cuando hay signo timbre, cuando hay paresia, pero el abdomen es blando y depresible, o sea, cuando no hay resistencia muscular involuntaria, cuando no hay abdomen en tabla, usted dice, acá hay un líquido, pero no séptico. Puede ser orina, puede ser bilis, puede ser sangre. Muy bien, vamos a hacer una pausa chiquitita de 10 minutos. ¿Hacemos una pausa, José? Perfecto, nos vemos en 5 minutos.